Muy bien, estamos de vuelta. Aquí estamos. Bueno, a ver, la pregunta que quedó latiendo. Acuérdense, por favor, los que me dijeron que se pueden quedar, que después de la reunión seguimos, ¿sí? Lo digo antes de grabar por las dudas. Eh, por favor, quédense, por Sí, favor. sí. ¿Ah? Sí, tranqui. Ya viste el tipo desesperado. Muy bien, ahí estamos. Ahí lo estoy grabando. No todavía, pero ahí sí, ahora sí lo estamos grabando. Bueno, vamos con lo que había quedado, con la cuestión, la pregunta que había quedado de hoy. ¿Se puede calcular, se pueden calcular a partir de y si uno tiene IA, IB e IC, es decir, si yo los tengo eh, yo los tengo medidos, por ejemplo, porque les pongo un amperímetro, les clavo un amperímetro acá en la línea, acá en este lugar, a ver, qué sé yo, un poquito más arriba, vamos a ponerlo. Si yo pongo en estos tres lugares, pongo mis amperímetros, ¿yo puedo deducir cuánto le va a cada fase? ¿Yo podría deducir cuánto le va a cada fase? ¿Se Yo lo puede voy a hacer? contestar con duda, pero me Ajá, parece que no, porque está en triángulo y no tenés neutro, o sea, no tenés vuelta. Entonces, bien. las tres ecuaciones que vos planteaste abajo de IA y las de línea serían y de fase, están relacionadas. La suma te tiene que dar cero sí o sí. Entonces, tenés un sistema de 3 con 2. ¿Y no se puede resolver, decís vos? No Con sé, los valor IA, IB y C, para mí no. fíjate, mirá. Solo con esos. Pero no, por eso yo contesto con duda. No, está bien, está bien. Es una postura sin haberlo intentado, porque no lo intentaste, ¿no? No te pusiste tampoco a pelearte con las ecuaciones. No, cuando sumé o sea, querían resolverla entre las tres, la suma de las tres me queda cero. ¿Por qué te queda cero? Y porque tenés AB menos AC, BC menos AB, o sea, si Fíjate, sumás, mirá, capaz vos que re. tenés esto así. A ver, y A y B es esta que está acá, Sí. menos y A B. Y E y C es esto que está acá. A ver. Oh, qué aburrido que volverlo a copiar, pero para que sea claro. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Sí. Fíjate, digamos, qué cosas conoces? ¿Cuáles son tus datos? Y A, y B y C, con el Sí, supuesto. tenemos tres datos. ¿Sí? Sí, ¿Qué con tres. no conoces? Bueno, las que tienen doble subíndice, para Las hacer de doble subíndice. Pero no conoces cuántas. las tres. Tres. ¿Y cuántas ecuaciones tenés? Tres, pero no son linealmente dependientes. No, porque el problema es que vos estás suponiendo que son cero y no necesariamente son cero en este No, caso. claro, pero yo lo que hice fue me puse a tratar de despejarlo y cuando sumé una con la otra, claro, vos tenés IA, IAB y después en otro término tenés menos IAB. Sí, Tenés se te hace ICA y en cero. otro término tenés menos ICA. Y Sí, tenés IBC y menos IBC. Entonces cuando sumé las tres, sí, me quedó cero. Entonces no sé, pero en lo numérico no me da cero, entonces no entiendo. claro. Bueno, no importa. De todas maneras, después peleala y mirala. Yo me lo acuerdo de memoria, pero la cosa es así. Eh, IAB, IAB es un tercio de 2 I sub A menos I sub B menos I sub C. Y BC es un tercio de menos I sub A menos 2 IB. Yo porque me lo acuerdo de memoria y te soy honesto, este es más, acá, perdón. Y te soy honesto, no quiero tener que hacerlo, pero No, no, está bien, no pasa estas nada. son las expresiones. No, igual lo pelearía, pero tengo que Es dar otras que cosas. Pero yo te das hice lo cuenta. mismo que Mariano y fui, o sea, de I a B despejé todo, despejé I a B y te queda I a menos más IC A. A IC A la reemplacé por su equivalente que es IC menos más IBC. Y a Sí, IBC de vuelta la reemplacé por lo que dice que es IBC, que es IB
más IAB. Entonces ahí las IAB también se cancelan. Por eso yo estoy igual que él, a mí también me da 0. Bien, bueno, vamos a ver si ustedes logran llegar a estas expresiones, si logran llegar, o si de estas expresiones logran llegar a las otras, de cualquiera de las dos formas son equivalentes lógicamente, se dan cuenta, y si no, lo resolvemos. Si no, me aseguro que para la próxima lo resolvemos. ¿Está? Sí, perfecto. Dale, queda para la casa. Cópienselas así sin el más mínimo miramiento y si no llega a salir para la próxima, lo hacemos completo. Sé que no me muero, ¿sí? Porque me tiene repodrido la gripe esta. La verdad, lo declaro públicamente, me tiene cansado. Bueno, pero de todas maneras, digamos, es más una cuestión de curiosidad que de uso, en realidad, de curiosidad que de uso. No se preocupen. Esto, después vamos a ver cómo lo podemos llegar a usar. Una de las formas sería justamente la distribución entre las tres para ponerse a hacerlo. Lo vemos después, no hay problema. Vamos a esto, vamos a ver otro tema interesante. Esto es cómo reacciona un triángulo que tiene cargas distintas, que tiene desbalanceado, ahí está, no me salía la palabra, un triángulo desbalanceado. Vimos la clase pasada cómo respondía una estrella desbalanceada o digamos balanceada, pero si estuviera desbalanceada con conexión a neutro, ¿qué es lo que haría una estrella? Si tengo conexión a neutro, si yo tengo conexión a neutro, ¿qué es lo que hace la conexión esa a neutro, el cable a neutro? ¿Qué es lo que hace? Me agarra la corriente de desequilibrio, todo lo que sea corriente de desequilibrio, lo transporta y lo lleva para atrás. Es decir, un desequilibrio en las cargas, se paga en corrientes desequilibradas, ¿sí? Un desequilibrio en las cargas, hasta acá lo que hemos visto es que cuando yo desbalanceo las cargas, en vez de tener tres cargas iguales, tengo tres cargas diferentes, ya con una diferente ya soné, ya está desbalanceado, ¿sí? Con una carga que tenga distinta a las otras dos, ya estoy desbalanceado. Pero vemos que se paga en desbalanceo de corrientes, Lo que vamos a hacer ahora es ver qué pasa con cargas que son desbalanceadas, pero que están desbalanceadas sobre una estrella sin posibilidad de retorno, ¿sí? O sea, el tema es, ahora no va a existir acá ese cable de retorno que me llevaba antes al neutro, ¿sí? Ese cable de retorno que antes me llevaba al neutro no existe más, se cortó, capotó, lo que sea, ¿sí? Generalmente esto no es a propósito, ¿eh? Esto no es a propósito. Rara vez ocurre esta situación, pero vamos a suponer que ocurra y la vamos a analizar. Es decir, se nos cortó el cable de retorno que nosotros teníamos y tenemos un sistema de cargas desbalanceadas que están alimentadas desde un sistema de generación balanceado. El sistema sí es balanceado. ¿Ven? Las tensiones simples sí son balanceadas, las tres suman cero en todo punto, todo ese tipo de cosas, de tal forma que acá en el centro de estos tengo el punto neutro. Tengo el punto neutro. Pero ahora, por causa de la existencia de este desbalance que hay acá entre las tres impedancias, voy a tener un desbalanceo que pagar en tensiones. Si yo no puedo pagar con desbalancear en corrientes, ¿sí? Si yo, digamos, si no aparece ese desbalance que compensa el desbalance de cargas, que compensa ese desbalance para que las tensiones se queden quietas en la generación, y las tensiones siempre se van a quedar quietas en la generación, digamos, el generador genera y clava las tensiones en esos valores, salvo que el generador explote, no hay ninguna posibilidad de que las tensiones de generación cambien. Pero las tensiones en las cargas sí.
¿sí? Las tensiones en las cargas sí, y eso es lo que vamos a ver ahora. El tema lo tienen bien desarrolladito en los videos, en la parte teórica. Yo lo que quiero ver acá es lo que hace a las consecuencias prácticas de un desbalanceo de tensiones, que eso es lo que vamos a ver ahora. La fórmula que se obtiene, que está en los videos, es la siguiente. Dice que la tensión de desbalance de neutro, la tensión de desplazamiento de neutro, así le llamamos, es el producto de las tensiones con respecto a neutro, las tensiones simples, ¿sí? Por la admitancia de cada rama, ¿sí? Todo esto sumado, por I sub B más B sub C N por I sub C, y dividido la suma de las admitancias, donde estas admitancias son 1 sobre Z, ¿sí? Esta, por ejemplo, suponete que fuera la admitancia de la rama A, es 1 sobre 6 con ángulo 0, ¿sí? 1 sobre 6 con ángulo 0, la admitancia de la rama B será lo propio, con números complejos, etcétera, etcétera, y yo puedo calcular cuánto da esa tensión de desplazamiento. Paso número 1, o digamos, tip número 1 a tener en cuenta. Esto es trifásica. Trabajen ordenada y prolijamente, porque una de las cosas que nos pasa es, no, yo la entendí, la tengo re claro. A todos nos pasa. Sí, yo la entendí, la tengo re claro, pero el problema es que trabajé despelotado y dónde tengo cuánto dio el ángulo de tal cosa, cuánto daba el valor de tal cosa, no lo anoté mal, pongo cualquier cosa y después da todo para el tuje. ¿Sí? Entonces, primer tip, trabajen ordenados. ¿Cómo se trabaja ordenado? Bueno, vamos a ver acá. Perdón, una pregunta. Esa tensión que usted está marcando ahí, B0N, es la tensión entre el centro del generador y el centro este N que está marcando de las cargas. Eso, este es el generador. N es el generador. Ah, está bien. N es el generador y O es la carga. ¿Sí? Está bien, Hay una perfecto. diferencia. Como no pudiste conectarlo, en vez de irse de corriente por ahí, tiene que cambiar la tensión. Para que iguale todo, digamos, es como decirte que vos tenés los platos de una balanza y se te corrió el centro de la balanza, se te corre para un costado. Vos podrías compensarlo, pero vas a tener que compensarlo levantando la balanza más del lado que se tiende a caer. ¿Me seguís hasta ahí? O sea, el Sí, sí, equilibrio sí. lo podés seguir haciendo, pero tenés que pagar algo para hacerlo, tenés que cambiar algo. De la otra forma, se te viene todo abajo y no es lo que pasa. ¿Sí? Una de las cosas importantes en este, digamos, consecuencias prácticas importantes en esto, un sistema puede trabajar así. Un sistema podría eventualmente trabajar con un desbalance. Si el desbalance es chiquito, un sistema podría llegar a trabajar, se podría llegar a aceptar. Pero ahora vamos a ver lo que pasa, ahora lo miramos. Pero en principio podría ser que el sistema no tuviera el centro conectado a tierra y trabajar igual. Podría llegar a funcionar, ahora lo vemos. Vamos a hacer las cuentas, digamos, vamos a calcular. I sub A, que me da 0, yo ya lo tengo calculado, dice 1 sobre 6, ¿sí? Estos son Siemens. No lo voy a anotar más porque si no me enquilombo la vida, pero acuérdense, son Siemens, 1 sobre ohm, ¿sí? Son Siemens, ex mho, ¿sí? I sub B es 1 sobre 6 con ángulo 30, o sea, que va a ser, bueno, 0, lo mismo que el de arriba, 7, pero con ángulo menos 30, o lo que es lo mismo en valores, 0,1443 menos J 0,08333. Los valores estos no son trascendentes, ya sé, pero tengo que seguir el procedimiento para llegar a donde les quiero explicar. Créanme que después va a ser importante. Bien, 1 sobre 5,45, esto me da 0,2 con ángulo menos 45, obviamente, y esto es lo mismo que 0,1414 menos J 0,1414. Ahí está.
Estos son cuentas, nada más, no tienen ninguna trascendencia. Después lo que tengo que hacer es esto para que aprendan, para que vean que tienen que trabajar ordenados. Ahora tengo que hacer B sub A por I sub A, lo escribo, ¿sí? Y esto me da 120 con ángulo menos 90, ¿ven? Siempre trabajen así para no mandarse la peor, ¿eh? Se lo dice un experto en mandarse la peor, ¿eh? Se los aviso. Esto da menos J20, ¿eh? Este B sub B por I sub B, por Y sub B sería, si ustedes quieren, 120 con ángulo 30 grados por 0,1667 con ángulo menos 30, da justo 20, ¿sí? Y esto B sub C por Y sub C, 120 con ángulo 150 grados por 0,2 con ángulo menos 45. Este es el más jodido, el que da más complicado. Daría por acá 24 con ángulo 105. 24 con ángulo 105. 105 grados. Bueno, hechas todas las cuentas, realizadas todas las cuentas, qué sé yo, en definitiva me va a quedar que B sub ON es igual a la suma de todo, que es 14,1 con ángulo 13,1 grados, dividido, lo de abajo es la suma de las admitancias de la Y, que vienen a ser 0,504 con ángulo menos 26,5. Todo cuentas, nada importante, hasta que llegamos acá. 28 con ángulo 39,6. Bien. ¿Qué importancia tiene esta tensión que acabamos de calcular? En principio, esta tensión nos dice que este punto que está acá, que el punto O, está a 28 grados, 28 volts más arriba que el centro, y que por lo tanto, y que tiene un ángulo de 39,6, y que por lo tanto las tensiones para llegar a él tienen que remontar o venir desde abajo o venir desde arriba hacia ese nuevo centro. Este centro está acá, lo voy a dibujar con naranja, digamos, 28 volts y 39,6 grados, 28 volts y 39,6 grados viene a estar acá, en alguna parte de por acá. Esto es el punto O, el nuevo centro de tensiones, o el centro de tensiones de la carga, si ustedes quieren, ¿sí? El centro de tensiones de la carga. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Va a pasar lo siguiente. Ahora, las nuevas, las tensiones que aparecen sobre la carga son las tensiones, fíjense, lo podemos ver acá, son las tensiones que se llaman AO. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la tensión B sub AO, no B sub AN, ¿sí? Y B sub BO, no B sub BN, que es la que tenemos porque son estas que están acá de generación. Ahora tienen que pasar por el filtro de la tensión de desplazamiento del neutro. Se me corrió el neutro. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones? Bueno, las ecuaciones son así. B sub AO es lo mismo que B sub AN sumado a B sub NO. ¿Ven? B sub AO, es decir, B desde A hasta O, es B desde A hasta N más B desde N hasta O. Obvio. Como siempre hacemos con cualquier, suma factorial o vectorial. Es decir, B desde el punto A hasta el punto O va a ser B desde A hasta N, va a ser lo mismo que B desde A hasta N, más B desde N hasta O. Este caminito. ¿Sí?
Es como una suma, es efectivamente una suma fasorial, pero es como si fuera una suma vectorial. Una suma vectorial. ¿Qué nos cambia esto? Bueno, que ahora B sub A0 queda en B sub AN, que son 120 con ángulo menos 90, más B sub NO, pero fíjense que yo acá no tengo B sub NO, tengo B sub ON, que fue lo que calculé. Entonces lo doy vuelta, porque B sub NO es B sub ON opuesto a. Entonces lo doy vuelta. Le pongo un signo menos, menos 28 con 39,6. Y esto me da 139,5 con ángulo 261,1. Y fíjense, el tipo que está esperando, porque esto podríamos pensarlo, vamos a pintarlo, esta fase, esa fase, no la pinta, bueno, me queda más tranquila, esta fase que está acá pintada de naranja, podría ser la casa de un tipo que está esperando recibir una atención de la distribuidora, que la atención que le prometieron a él es de 120, pero le están entregando 139,5, es decir, casi 20 vol más. Casi 20 vol más. Del otro lado tenemos B sub BO, que es el tipo que está en la casa de al lado, el vecino de este, que tiene la misma fórmula más B sub NO, que a su vez está formada por 120 con ángulo 30, menos 28 con ángulo 39,6, que da como resultado 92,5 con ángulo 27,1 grados en volts. Y este tipo que recibe 92,5 volts de tensión está esperando 120. ¿En qué lo puede perjudicar a él? A este, al primero lo perjudica porque le aumentaron la tensión. Entonces ya tiene sobretensión de movida una macana. Las cosas duran menos, se calientan más y hasta posiblemente se quemen. No en estos valores, probablemente, pero se podrían haber quemado. Pero el que recibe 92,5, ¿en qué lo jode? En principio. Que aumenta la corriente, ¿no? ¿Por qué? Y porque si yo mantengo la resistencia, si él mantiene su carga impedancia, la mantiene y le bajo la tensión y quiero que eso funcione, la corriente tiene que aumentar. Bien, Necesariamente. va por ese lado, pero no en cualquier cosa. Si vos te fijás una lámpara, si le bajás la tensión a una lámpara incandescente, vamos a hablar de incandescente, después hablamos de LED. ¿Sí? Una lámpara incandescente, le baja, al bajarle la tensión, le baja la corriente, porque es B sobre R y ya está. ¿Sí? Entonces la lámpara se te tiende a apagar. Ya tiene, fíjate que tiene de 120 a 92, tiene casi 30 volts de menos. O sea que se apaga. Prácticamente o te queda a gata, al rojo vivo el filamento. No te pasa más que eso. Donde pasan las grandes macanas es en los motores. ¿Por qué? Porque los motores funcionan contra algo. Ellos tienen un valor de equilibrio de su velocidad en el cual los fenómenos magnéticos que ocurren dentro del motor se equilibran, se quedan tranquilos. Es decir, cuando el motor gira a una cierta velocidad es porque esa velocidad es la que le queda cómoda, es la que está, mientras que el motor no alcance esa velocidad, va haciendo fuerza tratando de alcanzarla. ¿Se entiende el concepto? Eso es lo que hace un motor. Digamos, si vos tenés una calecita y vos la empujás a la calecita va a la velocidad que va tu palma. Cuando vos lo vas empujando a la calecita, la calecita en algún momento te deja de hacer fuerza contra la mano, ¿viste? O sea, cuando vos tenés que empujar una calecita, la empujás con la mano. ¿Lo han hecho eso o yo estoy hablando pavada? Pará, porque si no les cambio el ejemplo. Pues yo jugué con calecita, pero ustedes no sé si jugaron. ¿Usaron calecita Sí, de chicos? Sí. sí, yo por lo menos. Sí, vamos, uno. Sí, obvio. Bueno,
vieron que en un momento dado uno hace mucha fuerza para hacerlo girar, mucha fuerza para hacerlo girar. En algún momento después la fuerza se va alivianando hasta que ya después lo único que tenés que hacer es le pasar la mano, nada más. ¿Sí? Que es compensar las pérdidas eso. Eso es compensar las pérdidas. Bueno, tu motor lo que busca hacer es eso. Tiene una velocidad para la cual fue diseñada y en algún momento el motor empieza a resultar livianito. Para el campo magnético que lo arrastra, le empieza a resultar livianito. Y ahí se queda, en esa velocidad queda, permanentemente, digamos, donde el campo magnético no tiene que hacer mucha más fuerza y el motor gira bastante livianito. Cuando vos lo frenás al motor, porque por ejemplo, viste la sierra, que vos agarraste una sierra circular o escucharon una sierra circular, que vos la ponés a cortar y cuando va a cortar y se baja en velocidad, la escuchás que baja en velocidad. Bueno, cuando baja en velocidad ahí, empieza a tratar de hacer fuerza para buscar su velocidad de equilibrio. Eso es lo que uno usa en la herramienta, ese comportamiento de buscar el menor nivel de energía para hacer fuerza, es lo que uno usa en la herramienta para que la herramienta empiece a cortar rápido. Lo esperás un poquito y cuando el tipo embala, tratás de seguir cortando con esa velocidad. Pero, ¿qué pasa? Vos tenés el motor de una heladera, por ejemplo, en tu casa. Cuando vos le bajaste la tensión, el tipo arranca con menos tensión y por lo tanto tiene menos corriente disponible. Como tiene menos corriente disponible, dice, uy, no llego, ¿qué te parió? No llego, y entonces incrementa la corriente para tratar de alcanzar su velocidad de equilibrio. Trata de llegar a la velocidad de equilibrio, pero no llega. Él tiene que comprimir, el motor de una heladera, tiene que comprimir el gas para que la heladera funcione, si no se le mete el gas en contra. ¿Estamos? Entonces incrementa la corriente, aumenta la corriente, hasta que pueda llegar a la tensión de equilibrio, pero eso puede hacer que el motor se queme. Porque el I cuadrado R que se desperdicia en los alambres, no solo se desperdicia, sino que los calienta. Y al calentarlo los puede fundir. Sobre todo adentro de un bobinado, que el bobinado está todo apretado y no tiene viento para despejar rápido el calor, ahí es donde se te quema. Entonces, por esa razón, un motor podría incrementar su corriente a un valor que lo queme. Entonces, este tipo, el segundo, se le puede quemar el motor. Al tercero, vamos a ver qué es lo que pasa, que tiene la misma ecuación, ni siquiera la voy a escribir. Al tercero le toca en gracia, con una ecuación similar a esta, le tocan en gracia 132,5 con un ángulo de 161,45. ¿Está? Y entonces vos podrías calcular, por ejemplo, las corrientes. Fíjate, tiene también sobretensión porque él está esperando 120, pero tiene 132,5 volts, etcétera, etcétera. Tiene un recalentamiento de las cosas por sobretensión, pero capaz no le pasa nada. Ahora, digamos, esto es un caso que nos puede pasar y ya está. Vamos a dejarlo ahí. ¿Cuándo sería el caso peor? Acá se puede calcular, por supuesto, la corriente, las corrientes en cada uno de los casos. Vamos a suponer la corriente I sub A. La corriente I sub A, ¿qué va a ser? Va a ser B sub A0 dividido la impedancia Z sub A. ¿Sí? Y bueno, en este caso el 23,2 te daba, etcétera, etcétera. Pero no me interesa tanto considerar esto. Yo quiero considerar cosas importantes de esta fórmula. Porque, vieron, la práctica hace al maestro, eso es absolutamente cierto, pero las fórmulas a veces nos ayudan a interpretar cosas. Vamos a ver, ¿cuál es la mayor tensión compuesta que tiene un sistema de alimentación trifásico? ¿Cuál es la mayor tensión compuesta que puede tener un sistema de alimentación trifásico? De alimentación, ¿está? ¿Cuál es la mayor? En el generador estoy hablando, ¿eh? El generador, ¿qué es lo máximo que le puedo medir? ¿Cuánto máximo le puedo medir al generador? Lo dijimos hoy. ¿Cuánto ¿La de línea? O sea, ¿Cómo? La de la tensión línea, de línea, exactamente. La de línea. Acá en Argentina, ¿cuánto sería? 380. 380 volts. Entre línea y línea, 380 volts. No tendríamos que tener problema, ¿sí? Vamos a ver.
La tensión de desplazamiento, ¿qué valores puede tener? ¿Alguno se da cuenta? En base a esto. ¿Qué valores puede tomar? Está limitado al círculo. A ver, les muestro el círculo ese de generación. Vamos a ponerlo más clarito y vamos a dejarnos para nosotros la fórmula. Yo lo que quiero es que vean la fórmula, el circuito, el círculo. Ese círculo es el generador, nada, de las tres tensiones de fase. Fíjense que la tensión, qué sé yo, una tensión AB, la tensión en A con respecto a B, es una tensión que va así, que va, a ver, vamos a ponerla con verde clarito, es una tensión que va así, y por lo tanto, ¿ven? Esta es la tensión compuesta, esta que está acá. Esto es B de A a B. En el caso de estas tensiones que tienen 120 entre sí, ¿cuánto vale B de A a B? B de A a B vale raíz de 3 veces, ¿sí? 120. ¿Está? Porque es compuesta. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? ¿Hasta ahí me interpretan? ¿O estoy hablando en chino? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Se entiende también por qué es B de A a B y por qué la flecha apunta a A, porque es B en A con respecto a B. La flecha parte de B, ¿sí? Parte de B. Bien. En términos de tensiones, ¿cuál será el mayor valor que puedo obtener? ¿Cuánto vale el mayor valor que puedo obtener? En tensión de desplazamiento de neutro. ¿Sí? La tensión de desplazamiento de neutro, ¿cuándo va a ser la mayor, lo mayor posible? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Quién se anima a decirme qué valores podría tomar? ¿O cómo? Acá aumentó, qué sé yo, un 10, un 20%, por ahí la tensión, o disminuyó un 30% con respecto a lo nominal, ¿no? ¿Podría ser más grande? ¿Cuánto más grande? A ver, razonemos una cuestión. ¿Qué son estos? A ver, y A y B dice, ¿cuándo sería lo más grande posible la tensión de desplazamiento de neutro? ¿Cuándo pasara qué? Y cuando el neutro, o sea, si yo quito una fase y llevo el centro del neutro al punto B, donde está BB, no, por decirlo ahí, yo ahí tengo que la tensión B del neutro al PC es máxima porque tenés el diámetro del círculo, Sí, ¿no? Eso casi, no, trigonométricamente. no el diámetro, pero está, sí, se entiende. No el diámetro, la cuerda tendrías, ¿no? La cuerda, sí. Sí, no pasa por el centro. Bien, en esa situación ya es grande, pero no es más grande que la tensión compuesta, ¿sí? Digo, olvídate del círculo de tensión. ¿Cuándo un cociente es lo más grande posible? Un cociente. Cuando el denominador es lo más chico posible. Exacto. ¿Y cuál es el valor más chico? 1, Cero. bueno, no, 0, pero 0. Sí. ¿Cero? Ah, bueno, Cero, porque cero. pensé Cero, que por ahí digamos, tendría algo infinito. dividido cero. Algo dividido cero te da infinito, ¿sí? Claro, sí, sí. Listo. Bien, perfecto. Puede dar cero este denominador, que es lo más importante a analizar. ¿Qué es este denominador? Es 1 sobre ZA más 1 sobre ZB más 1 sobre ZC. ¿Puede dar cero? Sí, no, más o menos. Sí, sí puede dar cero porque suponiendo que tuvieras cargas perfectas reactivas y capacitivas puede dar cero. Reactivas, inductivas y capacitivas. Ahí está. Que se compensen justo. Vos podrías poner, si vos ponés resistivo, capacitiva, resistivo, inductiva, la suma de todas no va a dar cero nunca porque son resistivo algo. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿Entienden? Sí, sí. ¿Tá? Pero si yo justo, lo que decía Iván, perdón, si yo justo invoco que 1 sobre ZA y ZA es puramente inductivo, y después 1 sobre ZB y ZB es puramente capacitivo, y ponele ZC es infinito porque está abierto, qué sé yo, ¿sí? Pero justo te da 1 sobre infinito, te da 0.
más 1 sobre inductivo, pero que justo está en resonancia con 1 sobre ZA, que es capacitivo, y está en resonancia con este, justo abajo te dio 0, chau, la tensión a dónde se va. Potencialmente, la de desplazamiento de neutro. A infinito. A infinito. ¿Está? ¿Es posible que pase? Sí, totalmente. Puede pasar. Puede pasar. ¿Sí? Porque eso no lo prevés vos, eso lo maneja la casa del tipo que está en A, la casa del tipo que está en B y la casa del tipo que está en C. La combinación de los tres. ¿Está? Y podría darse que justo, ponele que no fuera 0 exacto, pero ponele que justo se compensen, que el tipo que tiene, que está en la casa C, tiene un taller que compensa, que el tipo tiene un capacitor para compensar y que justo ese día apagó todo menos el capacitor y lo dejó prendido al capacitor, y los otros tienen motores y justo se compensan con el del taller en la parte imaginaria y lo que sea, y a la bosta contigo. Porque ¿cuál es el tema? El valor lo pone la tensión de desplazamiento ahora. Porque si esto es 0, la tensión de desplazamiento es infinito, la suma de la tensión del generador menos, digamos, la tensión de desplazamiento es un valor de 120 menos la tensión de desplazamiento, que es infinito, da la tensión de desplazamiento pura. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? Porque justo se te compensó, porque justo te dio 0. Y eso, encima de eso, si no te da 0 en un primer momento, que esto es lo que suele suceder habitualmente cuando pasan estas cosas de que se te corta el cable de neutro, lo que pasa es que, ponele, el que percibió la sobretensión primero y tenía por ahí una protección contra la sobretensión, tenía un protector de sobretensión, porque hay una cuestión, la térmica, ¿cómo está pensada una térmica? ¿Vieron? No sé si esto lo han visto o en la práctica o alguno lo ha visto. ¿Para qué se usan disyuntores y térmicas que usan en la casa? Que todas las casas de ustedes deberían tener una térmica y un disyuntor. ¿Cuál es la función de uno y del otro? ¿Cuál es la función del disyuntor y cuál es la función de la térmica? ¿Qué hace? ¿Qué se espera que haga? La El térmica. disyuntor, perdón. No, por favor. No, dale vos, Iván. A ver, empezá Iván y después sigue. Yo iba a decir, la térmica es un elemento que corta por corriente. Básicamente vos tenés la bobina y dos placas de un metal específico y cuando se va calentando se abre y corta, ¿no? Por Exacto. corriente. Hace dos cosas, en realidad. Hace dos cosas. Tiene dos funcionamientos. Un funcionamiento que es, si la corriente se pasa del valor nominal, aguanta una hora, hasta una hora. Si vos tenés una térmica de 25 amperes, por ejemplo, eso quiere decir que la térmica esa aguanta una hora con 25 amperes y después salta. ¿Sí? Y después salta. Y después tiene una corriente a la cual no espera para saltar, que es la corriente de cortocircuito. A esa corriente que espera una hora se le dice corriente de sobrecarga. Corriente de sobrecarga. Una sobrecarga de hasta 20% lo aguanta sin ningún problema. ¿Sí? Pero más del 20% salta, impacta y salta. Pero después hay una corriente que es la corriente de cortocircuito, que lo que hace la termomagnética es decir, yo tengo una corriente, ponele, se me pone algo cortocircuito, la corriente cuando está en cortocircuito no es que salta, ¡punk!, así y se va el valor de cortocircuito. Hace toda una transición, ponele, vos tenías 25 amperes y te querés ir a 2000 amperes, ¿sí? Una corriente cortocircuito bien tioca, ¿sí? Una corriente enorme de cortocircuito. Entonces, ¿qué pasa? El circuito no es que te entrega esa corriente enseguida, hace una levantada así. Cuando tiende a levantar la corriente, la termomagnética dice a la pelota, esto está creciendo muy rápido, más vale lo corto antes de que alcance el valor de 2000 amperes. ¿Se entiende? Actúa por la tendencia que tiene a crecer, porque yo sé que 2000 amperes
¿Algunos sueldan? ¿Sueldan con eléctrica? ¿Alguno de ustedes ha soldado con eléctrica alguna vez? No, Hace mucho. hace mucho. ¿Te acordás las corrientes con las cuales, con No, las cuales soldar? Bueno, sí, pero vieron, el arco eléctrico sí era importante. ahí está. Las corrientes de una soldadora, ¿vieron esas que hacen chispazo, esas cosas? La corriente de una soldadora de esas es entre 80, bueno, digamos, un electrodo de uno es 40 amperes, 80 amperes, 100, 120 amperes, no más de eso. Y yo estoy hablando de una corriente que puede potencialmente llegar a 2000. Yo, los 2000 amperes, se imaginan que si con 80 hago esos chispazos, con 2000 amperes, olvídate, genero tanto calor que quemo todo. Lo recontrafundo lo que encuentre. Entonces, la apertura metálica de la térmica no se va a producir porque se va a soldar. Entonces la térmica no puede dejar pasar esa corriente. La tiene que interrumpir antes, que es lo que hace. La corta al principio. Dice, esto está creciendo muy rápido, lo corto acá. No te dejo que alcance el valor de equilibrio. Bueno, ese es el funcionamiento entonces de la térmica. Espera corrientes un poco mayores, espera, les da tiempo a ver si se reponen y si no son variaciones muy permanentes, no las interrumpe. Si son variaciones muy rápidas, las interrumpe inmediatamente. Eso lo hace la termomagnética. ¿Y qué hace el disyuntor? ¿El disyuntor qué hace? Hasta donde yo me acuerdo, lo que hace es medir lo que entra y lo que sale a través de bobinas en el coso. Entonces, con la diferencia de tensión que hay entre lo que entra y lo que sale, corta. La diferencia de corriente entre lo que entra y lo que sale. Perdón, de corriente entre lo que entra y lo que sale, corta, porque entonces cuando hay una descarga en tu circuito, vos tenés una diferencia de corriente y ahí salta. Eso es una pérdida y probablemente esa pérdida sea porque alguna persona está en contacto con tensión. Por eso mide tan poquito, que dice 30 miliamperes. Cuando te dice 30 miliamperes, eso es porque está pasando por alguna persona. Entonces, estas dos protecciones protegen, pero no contra sobretensiones, que es lo que te genera la desconexión del centro del neutro de carga. No te protege contra eso. Entonces, ¿qué puede pasar? Lo que puede pasar es esto: tenés un desbalanceo de neutro. Ponele que la crecida en tensión produzca una crecida en corriente también, que la térmica ve esa crecida en corriente como algo peligroso y la despeja. ¿Qué pasa? Ponele que se corta la casa de tu vecino. Se corta la casa de tu vecino. Eso descajeta más el sistema, porque cortó la casa de tu vecino, pero vos seguís conectado. Entonces se desbalancea más. Si vos te desconectás ahora y ponele el otro vecino que queda conectado, el pobre desgraciado, va a tener un desbalance peor todavía. ¿Está? Entonces, lo que suele suceder con estas cosas, con estos fallos que producen desbalanceo del neutro y hacen que aparezca esa tensión de desbalance del neutro, lo que suele suceder es que es fluctuante. Y al ser fluctuante puede ocasionar desastres. De hecho, acá en Mar del Plata pasó un par de veces, 2 veces pasó, que yo me acuerdo, debe haber pasado mucho más, pero yo me acuerdo 2 veces claramente, que pasó porque un operario de EDEA en principio se olvidó de cerrar la puesta a tierra del transformador al conectar, se olvidaron de hacerlo. No debe pasar, está en los manuales y todo, pero uno comete errores y bueno, esa persona los cometió y aparecieron en las casas, aparecieron tensiones de hasta 3000 volts, de hasta 3000 volts. No estamos hablando de... Y vos tenés 220. ¿Hasta cuánto estás aislado vos comúnmente, en general? Digamos, un buscapolo, una pinza, ¿hasta cuánto te vienen aislados de tensión? Cuando vos los que trabajan en electricidad, ¿hasta cuánto aguanta la aislación habitual de los que trabajan en electricidad? Hasta 1000 volts. Hasta Baja tensión sería de 1000 para abajo. ¿Cómo? De 1000 para abajo, ¿no? Porque baja tensión es de 1000 para abajo, ¿no? Es de 1000 para abajo. ¿Está? Digamos, 1000 de todas maneras es una tensión alta, respetable, ¿sí?
Esos 1000 son lo que tu pinza aguanta aislada antes de empezar a dejarte pasar cargas a vos, ¿sí? Si vos estás justo en contacto. Pero ponele la heladera de tu casa, los plásticos de la heladera aguantarán 1000, y eso te digo, no me arriesgaría yo a afirmártelo con mucha seguridad. Pero vamos a suponer que vos tenés una heladera buena, que está comprobada en términos de seguridad eléctrica y todo ese tipo de cosas. 1000 volts, ¿sí? Hasta 1000 te aguanta. Está hecha para 220, aguanta 5 veces más. Es recontra segura la heladera, ni que hablar. Bueno, a algunas personas la heladera les dio una patada de 3000 volts mantenido, porque esta situación, mientras el neutro esté flotando, se mantiene. Esto, si el neutro queda bailando así y se da, se mantiene la situación. Las tensiones acá son estables, senoidales, pero estables. ¿Está? Entonces, hubo gente que, por supuesto, saltaron un montón de cosas, ¿sí? Se quemaron televisores, cafeteras, heladeras, etcétera, etcétera, etcétera. Se quemaron, por suerte. Y por suerte iba a utilizar la palabra de gas, pero no. Pero de casualidad no hubo ningún muerto. Y eso sí que de recontra casualidad, porque la gente no estaba en la casa, por lo que vos quieras. Pero si a vos te aparecen 3000 volts porque alguien se olvidó de cerrar, te va a pasar una macana. Se te quema todo en la casa sin lugar a duda. Se puede producir un incendio también sin lugar a duda, porque las lámparas, todo eso, no están preparados para 3000 volts de ninguna. No hay nadie, ningún fabricante en el mundo que pueda fabricarte una lámpara que va a funcionar en 220 para que aguante 3000 volts. No tiene, ni siquiera le entra en la cabeza a nadie. Y todo eso porque alguien no puso esto firmemente a tierra, que es lo que tiene que ser. Esto es una cuestión de seguridad, y esta cuestión de seguridad a ustedes se las da IDEA, digamos, se las da la proveedora de electricidad, y nadie más que la proveedora de electricidad. ¿Saben cuál es la zafada que tienen ustedes? Todo puesto a tierra. Esa es la zafada. No el disyuntor, no el disyuntor. Todas las partes eléctricas ustedes se tienen que tomar el trabajo de ponerlas a tierra. La heladera tiene que estar puesta a tierra, el televisor tiene que estar puesto a tierra, a la red de tierra, no que cada cosa tenga una jabalina. Yo no digo que todo tenga una jabalina individual, no. Si pueden poner más igual, una jabalina no cumple con la reglamentación, se los aviso ya, se los van a decir seguramente en instalaciones. No alcanza, pero es mejor que nada. Pero por lo menos una jabalina confiable, bien enterrada en tierra, bien puesta a tierra, la tierra bien mojadita, cada año por lo menos le tiran 1 kilo de sal disuelto en 5 kilos de agua, metida ahí, en esa jabalina. Un mejorador de contacto que lo puedan comprar en cualquier lado, un aseguramiento de los morsetos, mejoradores de contacto en spray tirados para la cosa, pero todo tiene que estar puesto a tierra. Todo en la casa de ustedes, en el lugar de trabajo de ustedes, en todos lados, tiene que estar bien puesto a tierra. Eso lo que hace es que si ustedes están cerca, ellos son un camino más fácil a la tierra que ustedes. ¿Está? Ese cable, en paralelo con ustedes son una resistencia aproximadamente de 500 kiloohms, aproximadamente 300 kiloohms, dependiendo de si tienen la mano transpirada, si hay humedad, hay un montón de factores, pero 100 kiloohms mínimo son, como mínimo 100 kiloohms. O sea, ustedes son una resistencia grande. Enfrente a un cable, puestos en paralelo con un cable, por muy choto que sea el cable, vamos a ponerlo bien en criollo, por muy malo que sea ese cable frente a ustedes es un cortocircuito. Y eso es lo que hace la puesta a tierra. La puesta a tierra lo que hace es, todo lo pone a cortocircuito, a tierra, y deriva todas las cargas. Y lo único que los zafa a ustedes de una situación de estas es una buena puesta a tierra. Así que asegúrense, ya desde hoy ya tuvieron la clase de electrotecnia, ¿sí? Desde hoy en más, todas las casas de ustedes tienen que estar bien puestas a tierra, con las patas a tierra que corresponda para cada uno de los aparatos que conectan, y todo lo que sea metálico grandote que pueda tomar contacto con un cable por casualidad, por aborto, tiene que estar puesto a tierra.
¿sí? Y listo. Con eso no les va a pasar nada si pasa una situación de estas que, insisto, pueden ser muy graves, como lo acabamos de ver, como lo acabamos de demostrar. ¿Sí? Estos son consecuencias prácticas, ¿eh? Esto no es teoría. Esto no es teoría, no es, oh, sí, en la teoría ustedes no saben nada, los ingenieros, porque todos ven teoría. No, la chaucha. No, nosotros no vemos teoría, nosotros usamos las cosas de teoría para la práctica. ¿Sí? Esa es la idea, que ustedes aprendan que esto tiene sustento teórico, pero que las consecuencias se dan en la vida común de la gente. ¿Eh? Ténganlo en cuenta. Bueno, hasta acá vamos a llegar con la clase de hoy. Recuerden que esta es la anteúltima clase. La última va a ser la del lunes que viene. Y ahí vamos a terminar con trifásica y todo lo demás. Tienen para ver, perdón, me quedé pensando, lo de medición de potencia en trifásica, método Aaron y demás, que lo vamos a ver la próxima clase. Esa es la última clase que vamos a tener en este año de teoría de electrotécnica. Así que hasta acá llegamos. Yo corto la grabación acá y les voy a pedir que los que se puedan quedar ahora para hacer el tema que habíamos hablado del focus group, por favor, se queden. Corto la grabación. Ahí está. Ya está detenido. Bueno, dejo de compartir esto y ya estamos. Entonces, los que tengan que salir, salgan, y por favor, los que se puedan quedar unos minutitos más, se quedan conmigo y vuelvo a grabar esta reunión y les explico qué es lo que vamos a hacer y todo lo demás. A los demás los dejo en paz. Si se pueden quedar 4, 5, 6, por favor, quédense. Ustedes me dicen. Los que se puedan quedar, quédense. Perfecto. Una pregunta, profe. Yo me uní un poquito más tarde. ¿De qué es lo que va a hablar ahora? No. Sí, está bien, perdón. La cuestión, ahora vamos a hacer un focus group, que es un estudio que nos piden sobre la opinión de ustedes con respecto a las prácticas maker y ese tipo de cosas. Pero nada que ver con la cuestión de teoría, simplemente tener una idea de cómo ustedes lo ven, si han mejorado, no han mejorado y todo eso. No tiene que ver con la teoría. Si te querés quedar y te puede interesar, quédate, te invito a participar, mejor. No sé cómo lo veas vos. No quiero retener a nadie indebidamente, digamos. Bueno, vamos, encaramos ya derecho entonces, con ustedes. Acá voy a necesitar que hablen ustedes, ¿sí? Así, ahí está, me aseguro que estén todos preparados, ahí están todos preparados y listo. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, a ver, jóvenes argentinos. No quiero hacerlo demasiado. Acá la cuestión es que ustedes den las respuestas que ustedes crean que son las correctas. No hay correctas o incorrectas, es simplemente escuchar la opinión de ustedes. Así que háblenme, díganme lo que ustedes piensan. La cuestión es así. Vamos a analizar algunos aspectos de las clases y de las clases maker y de ese tipo de cosas, y vamos a ver qué podemos obtener de la experiencia que ustedes tuvieron. Primera pregunta, cuando trabajan en el laboratorio, ¿qué les parece que aprenden, o ustedes piensan que aprenden algo más o solamente aprenden los contenidos técnicos? ¿Sí? Primera pregunta entonces. Y acá tienen que hablar ustedes, los tengo que escuchar. O sea, la cuestión es, de las prácticas que hicimos en los talleres, ¿ustedes aprendieron solamente contenidos técnicos o piensan que pudieron sacar algo más? ¿O vieron algo más? Ustedes me dicen. Yo creo que del intercambio con los docentes y con ayudantes y todo, como que la práctica te hace afianzar o quizás generarte un poco más de interés en algunos conceptos teóricos que parecen que son pesados, Ajá. pero cuando uno va debatiendo, capaz que con los ayudantes o viendo cómo se aplica en realidad en la vida real, te quedan más firmes, porque al fin y al cabo, capaz que vos decís, bueno, la ley de nodos, le meto de mallas, meto de todo, pero cuando lo ves haciéndolo, Claro, te queda como una experiencia en realidad que capaz es hasta un poco más divertida, y eso hace que se mantenga. Va, pero te hablo de mi punto de vista, ¿vale? Cada quien. sí. Estamos, yo los escucho a ustedes, prefiero que hablen ustedes, así que el que quiera aportar me dice, o qué otro punto de vista tienen del tema, ponele, trabajo en equipo, trabajo con materiales, ese tipo de cosas.
¿Cómo lo vieron a eso? Sí, la verdad que el trabajo grupal estuvo muy bueno, principalmente también creo que fue una primera experiencia para nosotros para trabajar en grupo. Creo que es algo que no se hace mucho en las otras materias, ¿no? Porque son puramente teóricas, como por ejemplo matemática, álgebra, lo que sea. Y que por ahí algunas cosas que hemos visto las hemos visto también muy por arriba, por ejemplo, no sé, el tema diodos y eso, puente de diodos, como para aprenderlo en el momento, pero creo que después se va a ir afianzando más en las materias que tengamos. Pero como introducción, la verdad que estuvo buenísimo y el coloquio también, porque es un momento en el que uno está como con todas las antenas puestas y un poco nervioso, entonces termina aprendiendo lo que no, y es un proceso de aprendizaje en el momento que está muy bueno para también aprovechar todo el contenido teórico, que si bien es importantísimo saberlo, la práctica también está muy importante. Perfecto. Sí, sí, la idea es que, digamos, que te sirva eso también para un poco lo que decían ustedes, ¿viste? Es también construirle un poco de sentido al aprendizaje, porque, a ver, ¿para qué aprendiste, no sé, integrales, vamos a suponer? ¿Para qué lo aprendiste? La verdad que hasta el momento, no sé si ustedes tienen una idea muy clara de para qué lo aprendiste. Ese es el tema, por ahí te falta el contexto. Capaz que a ver, honestamente, a mí desde la profesión, lo hablamos con colegas, yo en mi vida profesional nunca tuve necesidad de hacer una integral, en mi vida profesional. ¿Está? Te lo confieso libre y abiertamente, porque no lo necesité. Entonces, a veces cuando te preguntan, che, todo lo que aprendiste lo usaste, la verdad verdadera, eh, no, creo que no. No, no, yo entiendo que tal vez mayormente toda la parte matemática y algebraica que nosotros vemos no se usa porque tenés la computadora, tenés la calculadora que también lo resuelve por vos y quieras o no, uno lo utiliza en el día a día, pero forma parte del contenido básico como ingeniero que forma lo que es el pensamiento matemático y racional que nosotros necesitamos para encarar materias más difíciles. Sí, 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 te forma, digamos, te forma desde darte el entrenamiento. Es como correr, digamos, para después poder jugar al fútbol. Podría ser lo que a veces, pero bueno, eso es materia opinable. Yo creo que a veces se nos va la mano un poco con eso de abrirle la cabeza. Viste que hay profesores que te dicen, no, con esto vas a abrir la cabeza. Palpa. Y A pasa que son mayoría profesores de matemática, los del ciclo básico, son pocos ingenieros. Es a medida que va escalando que te cruzas más con profesores ingenieros o del palo que de matemática. Obviamente en matemática te va a decir, sí, esto funciona en todo. Sí, Y sí, tiene razón, pero bueno, en su ámbito, en nuestro ámbito ingenieril, es eso, es aprender también la matemática del álgebra, a ver de todas las opciones que uno tiene, cuál es la más eficiente y cuál no. Y eso es lo que brinda la matemática, más allá de saber resolver una integral o no. Yo creo que igual también desarrolla un sentido crítico, que está bueno, que Sí, es total, total. tener la posibilidad de tener herramientas. Por sí, más sí, sí, que no use nunca una integral, el día de mañana se te presenta una situación en la que tengas que usar una integral o sí, tengas o que los debatir con conceptos alguien. sí. Por ejemplo, tenés un equipo, trabajás en investigación y tenés que trabajar con colegas que son científicos y te hablan con cierta terminología, que vos estés en tono, también te ayuda a desenvolverte, para mí. Sí, No sí. está de más. No, igual hay que discutirlo Te siempre. puede cambiar quizás la metodología. Hay que Sí, ver, es muy complicada la educación igual en ese sentido. sí, sí, la Porque todo educación. lo que toques, algo por algún lado paga. Sí, 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 sí. Siempre los cambios que vos hagás digamos, van a repercutir en cosas que vos no te lo esperabas. Eso no te quepa ninguna duda, sí, Totalmente. eso seguro. Bien, una cuestión, ¿en qué momentos uno siente que entendió un tema? ¿Sirve esta cuestión de hacerla? Para todos, chicos, hablen todos, por favor, ¿en qué momento sienten que uno aprendió algo que sirve o aprendió algo? Vamos, ¿cómo se dan cuenta cuando aprendieron algo? ¿En qué momento? Me parece que, volviendo a los TP Maker, te das cuenta cuando falla un TP Maker y tenés que encontrarle el error, ahí entendés que lo que vos usaste en teoría sirve para encontrar el error. Va, esa es mi opinión. Digo, cuando vos no entendés por qué las corrientes que estás midiendo son diferentes, haces un equivalente de Thevenin y entendés qué pasa en ese punto. Ahí creo que es donde te das cuenta que entendiste Thevenin, entendiste Norton, entendiste lo que es nodos, mallas.
qué sé yo. Esa es mi opinión. Digamos, cuando lo probás así, te sirve Sí. para eso. Sí, Sí, sí. Bien. Sí, también cuando le explicás a. Perdón. Sí, vos. No, hablen uno y el otro. Mm, el valor. Haces, haces ese clic, ¿no? Aparte, mm, espero que sí. Espero. Igual, una materia que seguro que es la que tienen conmigo el año que viene, que vas a tener talleres maker y vas a tener literalmente a morir, es automatismos. Automatismos, nosotros hace rato que venimos trabajando con, no sé si con la filosofía maker oficialmente, hasta lo aprendimos ahora hace poco esto, viste que esto encajaba dentro de una rama de enseñanza que venía haciendo cambios en la educación desde Europa, Estados Unidos y todo ese tipo de cosas. Recién ahora nos enteramos que se llamaba así, pero hacerlo lo hemos tratado de hacer siempre. Yo soy un confeso promotor de que el ingeniero tiene que hacer. ¿Ustedes para qué se metieron en ingeniería, digamos? ¿Qué es lo que esperaban de la carrera cuando entraron? ¿Qué quieren de ingeniería? ¿Por qué quisieron ser ingeniero? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué? Bien, sí, son un tema, Motivan, ¿viste? motivan un Y poco. los demás, a ver, dale, Mariano. No, que digo que lo que decía Nico, de que los talleres te motivan un poco, porque te da un poquito de contacto capaz que con lo que uno en realidad idealizaba de la carrera, capaz. Que Claro, es eso de, bueno, la vocación, ¿no? Si sí, sí. entras a eléctrica, te interesan los circuitos, querés saber cómo funciona una planta, querés saber cómo se genera, y Nosotros un decíamos que pequeñito es cable, acercamiento. ¿viste? Porque claro, ¿qué querés que te diga? ¿Viste? Lo demás está bueno, pero uno quiere cable, que yo, a mí me gusta. Es más, te digo la verdad, yo desde que era estudiante hasta el día de hoy no pierdo ese placer, a mí me sigue gustando, es como, digamos, el gato viejo que lo ve jugar con un novillo de lana, ¿viste? Yo soy igual. Más viejo me pongo, más gana. Yo por ahí me meto en mi taller, yo en el taller, en mi taller personal, ¿no? Tengo torno de madera, tengo torno mecánico, tengo sierra sin fin, yo tengo todo. Yo, si me sobra una moneda, me compro una herramienta. Es un gusto que uno se da, nada más, no otra cosa, ¿no? Pero, qué sé yo, es algo que no le he perdido el gusto a la cosa de hacer, ¿no? Otra pregunta. ¿Qué cosas concretas hacen que una práctica sea difícil o que no se aproveche tanto como se podría haber aprovechado? ¿Qué es lo que te complica en una práctica de estas así, digamos? En la experiencia de ustedes, ¿qué se les hizo difícil? ¿O qué les rompió los pies, digamos? ¿Qué los jorobó de las prácticas? ¿Qué cosas no estuvieron bien? Esa parte. Eh, yo coincido ahí con toda la intro que hablaron los chicos. Eh, Bien, la verdad que está buenísimo la parte práctica, es importantísima, te saca del foco de estar con el papel o leyendo algo, haciendo cuentas, lo cual para mí es buenísimo. Genera también, en mi caso particular, eso de, por lo menos el taller maker que hicimos anterior, como llevarte algo que habías hecho, a mí me parece espectacular. claro. eh,
no tanto en los primeros, que era el circuito, que bueno, que después lo Tenías que terminamos revisar. tomando. En el caso de complejidad, yo lo que me parece es que nos queda poco tiempo para hacer los taller maker. No sé si todos, pero por ejemplo el anterior era bastante largo. Nos tuvimos que dividir, salió bien. ¿Cuál era eh, el anterior? No me acuerdo. el magnetizador, desmagnetizador de destornilladores. Ujú, ujú, ujú. Eh, Creo que ahí es como que me pareció a mí que, bueno, lo abordamos muy rápido, más allá de que lo habíamos leído. Mm, Eh, Creo que como punto de mejora, posiblemente estaría bueno verlo en la clase anterior, por lo menos una intro. Bien, Vamos a ver esto, la bobina, entonces uno ya del momento cero puede iniciar el taller maker ya con todos los conceptos venidos de la semana anterior. claro. Creo que es lo único. Después, Sí, igual, sí, sí, eso necesariamente lo vamos a tener que cambiar. Este año lo hablamos con la gente de la cátedra, con los otros chicos, con los componentes de la cátedra. Este año es experiencial también para nosotros, porque fue la primera vez que se dio y es la primera vez, de hecho, nunca se habían hecho experiencias de este tipo en electrotecnia. Yo tengo experiencia, pero en automatismos, que es como más natural, ¿viste? Electrotecnia es como que hubo que buscarle hasta que pudimos encontrar y bueno, ese tema es un tema, el tema de los tiempos, ni que hablar. ¿Qué otra cosa lo jodió? ¿Hubo algo más que por ahí podemos mejorar y que lo podemos cambiar? Y Díganme. por ahí la falta de tiempo para preguntar las guías, profe. Eso también estuvo muy, digamos, Tiene justo de tiempo, porque también convengamos tratados. que uno va a rendir un parcial al fin y al cabo, que es el que lo termina calificando para poder pasar la materia, y entre una clase maker, otra hablar de como es, los trabajos prácticos, se te va el tiempo. Y cuando quería acordar pasaron 2 semanas y en 2 semanas podías haber adelantado una guía que por ahí te llevó todo un taller Sí, y está buenísimo las dos cosas, pero también las guías es una materia pesada, digamos, no, por ahí no es compleja, pero es pesada y que requiere su tiempo también. sí, sí. Sí, lleva ejercitación. Sí, el tema de los tiempos claramente este año ha sido un problema, sí. Ni que Sí, hablar. otro tema podría ser, bueno, también viene relacionado con los tiempos, entiendo, porque ustedes pusieron los talleres para que entren los talleres que ustedes tenían diseñados, pero los primeros talleres es como que veníamos en el taller más adelantado que en la teoría, el primer taller particularmente, que fue el de Del primero. Tevelin. Entonces llegamos al primer taller y es como que no sabíamos qué estábamos haciendo o costó más que el resto, qué sé yo, esa fue mi experiencia. Sí, 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 totalmente. ¿Alguno más o alguna más, chicas, por favor? Hablen. Hasta Delfina, otra chica, y Bianca, nada más, ¿no? El Profe, resto. yo ¿Cómo? honestamente coincido con los chicos, creo que lo más justo fueron los horarios. El tema de la consulta de las guías es lo que más me acortó los tiempos a mí, supongo que a todos, porque el taller, como dijeron los chicos, el anterior por lo menos tomó mucho tiempo, pero el primero que era reconocimiento no tomó tanto, entonces tuvimos como 1 hora de consulta. Yo no sé si eso se podría arreglar con otro día más de prácticas o no sé. Igual las prácticas están buenísimas y sirven un montón, pero no sé bien el tema de los horarios. Sí, va a haber que balancearlo a eso de alguna forma, lo vamos a tener que cambiar. Es una crítica que nosotros mismos nos hacemos. Lo que pasa es que, insisto en esto, nosotros no teníamos experiencia de cuánto tiempo les demoraba a ustedes hacer los talleres. Sí, por ahí podemos tener una idea o teníamos una idea de cuánto demoraban hacer las guías ante esta materia. Empezó este año a tener este tipo de actividades. Entonces, teníamos que hacer una medición y teníamos que ganar experiencia. Bueno, ahora a costa un poco de matarlos un poco a ustedes, pero todos vamos aprendiendo con esto y esperemos que ya para el año que viene salga bastante mejor. Igual yo siento, perdón, pero yo siento No, por que favor. Francisco dijo algo que está copado, que es que si previamente al taller
a vos te informan lo que vas a hacer o tenés una secuencia de pasos, sería todo más corto también. Porque, por ejemplo, en el último, que yo creo que todos demoramos tiempo bobinando, y porque no sabíamos cómo bobinar. O sea, realmente no tenía ni idea de cómo bobinar yo y quedó medio un desastre. Sí, sí. Funcionó, no sé cómo, pero si supiéramos esos pequeños pasos antes, capaz que ahorrarían también tiempo y eso capaz que hace que en vez de 4 horas tardes 3 y tenés 1 hora de consulta. Sí. O en el de Tenin, si supieras cómo aplicar Tenin, tardás 1 hora en hacer el TP Maker porque arman la proto y todo y ya después tenés 3 horas de consulta. Sí. O sea, Sí, eso hay una cuestión que no pudimos hacer este año, no sabíamos hacerla, que la vamos a hacer el año que viene, que es el tema, lo que se llama una inducción, ¿viste? Una inducción es una clase no en términos tan formales, sino por ahí una clase por afuera, dar una especie de clase de, no sé si llamaría, no la vamos a llamar de consulta, le vamos a decir esto, inducción de uso de herramientas. Entonces ahí vos venís a la clase, nosotros te explicamos cómo se bobina, te explicamos cómo se pelan los cables, cómo se suelda, ese tipo de cosas. Entonces eso te lo damos por afuera de la materia. Y lo vamos a incluir el año que viene como una práctica más, pero no en un horario determinado, sino que lo hagas cuando puedas, en ponerle los primeros 15, 20 días de la materia. Entonces ya vos después, cuando vas a hacer un taller maker, ya tenés idea de cómo pelar cables, cómo soldar cables, cómo asegurar componentes, cómo usar la protowar, cómo bobinar encima de un carretel, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a hacer, pero también es algo que aprendimos este año, también. No lo sabíamos. En otros lugares donde se dan, digamos, un poco más maker, más reforzado maker, esto es una introducción, aunque nosotros le pusimos el taller maker, van a ver que el año que viene, cuando tengamos automatismo, van a ver que se van a dar cuenta que esto era una introducción casi excesivamente básica, pero bueno, es básica porque es básico todo en esta materia, están empezando ustedes. Y el año que viene le vamos a dar un poco más, pero para el año que viene en electrotecnia vamos a hacer eso del uso de herramientas y todo eso para que no les pase esto de tener que aprender sobre la marcha, ¿no? Otra pregunta más. Si pudieran proponer una mejora sin, digamos, que no sea muy elemental, que no sea grande presupuesto, asigname un presupuesto de $3 millones, porque esa mejora se me ocurre a mí ya, no es algo brillante, pero ¿qué les parece que podría aportar a avanzar con esto? ¿Qué sería una mejora que se puede proponer? Esto que vos dijiste ya está, eso ya lo anoto, Mariano, este tema. ¿Qué otra cosa? se la roba Francisco la idea. Sí, bien robada, está bien, me parece justo ponerle tu nombre, apellido y tu sello. ¿Qué otra cosa se podría hacer como para mejorar? Dale, Joaquín, por favor. Es posible que hayan juntado, es posible que hayan juntado las dos clases originales de práctica por un problema al inicio, sí, con la otra materia, sí, ese fue el problema. Creo que eso pudo afectar el desempeño nuestro hacia las guías que decían con los otros chicos, porque llega un punto donde la única práctica es un taller maker, que está bien, pero frente a los exámenes representa más un obstáculo. Sí, eso es algo que va a haber que ajustar, pero eso pasó también por primera vez este año. Nosotros jamás habíamos tenido un problema de que se superpusiera un horario, de tener... No, pero eso es por la regla nueva que pusieron en la facultad, porque no es en esta materia, es en todas las materias, y yo he hablado con gente en todos los años y en todos los años tuvieron problemas. Yo no entiendo cómo es que la nueva regla fue peor que lo que era antes. Sí, a mí nunca se me habían juntado parciales 2 días seguidos o un mismo día, y este año se juntaron. Eso no se preocupe, que no es problema de usted, es problema de la facultad directamente. Sí, no sé, es cierto, pero va a haber que averiguarlo porque es algo que no puede pasar, porque el año que viene nos vamos a matar, digamos, los alumnos se van a matar entre ellos para rendir. Es que se superpusieron 2 materias de un mismo cuatrimestre. Yo recién ahora pude entrar a las clases virtuales porque terminó estática, había arrancado y yo no podía entrar porque estaba en la facultad y las prácticas eran en el mismo horario, o sea, ya era
Sí, Pero sí. es cursar asincrónico, que por suerte al ser virtual se puede, pero si no te perdés la clase. Sí, Ya sí, está. sí, es todo un tema. Sí, la parte virtual tiene que, eso también ha sido una ganancia de este tiempo. Eh, Tiene la ventaja de que poder recuperarla de última, aunque sea un poco en parte, poder recuperar al ver la clase grabada, tiene su trascendencia en ese sentido, el mantener el formato virtual. Lo que pasa es que no tendría ningún sentido tener un taller maker virtual, ahí sí que, digamos, no tenés forma. No tenés forma. Bien, ¿algún otro chico o chica que quiera decir alguna otra mejora que se pueda hacer o algo que se pueda proponer? Díganme, por favor. Yo no lo- No, profe, la verdad que más allá del tema de los tiempos, nosotros para consultar, los talleres los sé. buenísimos, la verdad cumplen su función y está muy bueno. Es más el tema por ahí virtual para los chicos que tampoco se ausenten en la clase porque tengan que estar en la facu. Pero después el tema taller y eso creo que por mi parte está más que bien y muchísimo. El tema espacio, ¿qué tal? Espacio, digamos, disponibilidad de herramientas, eso lo tenemos que mejorar, pero quiero que lo Y digan. para los poquitos que somos, o Sí, digamos poquitos, ponerle muchísimo menos considerable que poner matemática, y eso no, creo que bien, entramos bastante bien, no nos chocábamos ni nada de eso. Este año conseguimos este laboratorio, bueno, que ahora está electrotecnia, pero que el año que viene va a ser automatismos. Lo conseguimos este año, recién este año se abrió, y la verdad que vino bárbaro, porque si no, no entrábamos, no había manera de que entremos. Eso, Profe, sí, Delfina. yo creo que los laboratorios están buenísimos en tanto espacio, pero estuve prestando atención y más que nada en el último trabajo, un grupo se quedó sin espacio y se puso a hacer práctica y por ahí no sé cuántos van a ser a futuro. Por ahora venimos entrando bien, pero no sé cuánta gente va a haber a futuro en la materia y por ahí puede tomarse a consideración eso también. Sí, sí, bueno, eso es algo a tomar en consideración, sí, ni que hablar, ni que hablar, eso lo vamos a mejorar. Eh, a ver si alguien más quería decir algo, me pareció que... Sí, sí, Dale. sí, profe. En cuanto a instrumental, herramientas para hacer mediciones, creo que estábamos justos, pero se puede mejorar. En el sentido, no sé, yo por ejemplo, capaz tengo 2 voltímetros y uno no lo uso y, no sé, o sea, para hacer pienso en algo de mejora, Ujú. para hacer una especie de caja de instrumental que se pueda utilizar para que quede en laboratorio. Y mismo en el sentido de, pensaba, no sé, capaz es un poco ambicioso, pero si en el caso de que en los diferentes años se haga, por ejemplo, un proyecto, abarque capaz 2 años, que sea, no sé, una fuente de alimentación de continua, que eso después se pueda dejar para el laboratorio, para que se pueda utilizar. Y mismo si lo quieren llevar chicos que están, no sé, como nosotros, que esa fuente de alimentación les pueda servir para hacer prácticas. O sea, como que se vaya reponiendo de un trabajo que se haga posterior. Sí, eso está bueno, es una buena idea, es una buena idea. De hecho, ahora, digamos, la vamos a implementar, eso me gustó, me gustó. Pero te digo, digamos, ahora lo que vamos a hacer en automatismos, que ustedes la van a cursar el año que viene, yo sigo haciendo promoción, ¿viste? Parece que estuviera haciendo publicidad, pero vas a ver que la van a disfrutar, les garantizo que la van a disfrutar. Automatismo la van a disfrutar. Eh, pero este año, por ejemplo, uno de los ayudantes que ustedes tienen, Julián Demier, Julián hace su proyecto final, él con Matías Somoza, con un compañero de él, y el proyecto final es construcción de material didáctico para la asignatura de automatismos. O sea, ellos se van a poner a fabricar esto que vos decís un poco, ¿no? Se van a poner a fabricar material para uso didáctico. Yo siempre creo en ese tipo de cosas, ¿viste? Cuando yo di mucho tiempo clase en técnica 5 y nosotros sosteníamos que los alumnos hacían la escuela, ¿viste? Los alumnos de técnica 5 construyeron la escuela.
La escuela la hicieron los alumnos. Yo creo que en la facultad sería bueno tener una oportunidad. Yo en su momento, cuando era alumno, por ejemplo, hice la instalación del laboratorio con todos los defectos que pueda tener, la instalación del laboratorio de automatismo la hice yo. Y juntamos los cables de trabajo que uno tenía y que conseguimos otro compañero mío que también trabajaba y conseguimos los cables y gestionamos todos nosotros. Yo creo que es importante la participación en la construcción y que los alumnos aportan mucho, porque ustedes tienen una forma de ver las cosas que es más moderna que la nuestra, porque nosotros lo que tenemos que hacer no es, yo sigo insistiendo con esto, no es recuperar la facultad, es actualizar la facultad, poner a la facultad al día de hoy como es la tecnología de hoy, con las cosas que se hacen hoy y de la forma que se hacen hoy, no como se hacían hace 30 años atrás. Es un trabajo importante, sí. Yo creo que los alumnos tenemos que buscar alguna forma de que los alumnos participen, además porque es re bueno, está buenísimo poder hacer y vivir el hecho de hacer, qué sé yo, la instalación eléctrica, las protecciones, los automatismos, la alarma, lo que vos quieras, no lo vas a hacer después en la práctica profesional, capaz, pero tener idea de cómo se hace ya cuando vos seas jefe de otra persona, vos le vas a poder decir, mira, yo sé cómo se hace esto, yo sé la dificultad de esto, yo sé el problema de hacer esto, yo sé qué problema tenés vos, etcétera, etcétera. Te permite comprender más tu profesión desde el hacer que desde la teoría. Hay una cosa que acá no te dan en la facultad, que es que realmente no te enseñan a trabajar. Y eso no está bien. Nosotros salimos con la idea de ir al mercado laboral. Un ingeniero no es un tipo para desarrollar teoría. Para eso están los científicos. Los ingenieros estamos para hacer cosas. Y hacer cosas muchas veces implica que vos vas a tener que dirigir personal, que vos vas a tener que digamos, establecer normas de realización de trabajos de calidad y todo ese tipo de cosas. Y si vos no sabés cómo se hace, ¿cómo vas a establecer una norma de calidad para un trabajo? Si vos no tenés ni perra idea cómo se hace. Más vale que lo sepas, mejor si podés ganar. Si no lo aprendés, no hay ningún problema, porque eso si hay algo que te da la facultad es que te enseña a aprender. La facultad te permite aprender. Si vos aprendiste acá, aprendés en todos lados, no te quepa ninguna duda. Pero a veces nos falta un poco. Yo lo veo a veces en chicos nuevos, ingenieros recién recibidos, que le falta un poco. Y eso se gana haciendo esto que vos decís, ¿no? Por ahí, si vos hacés la fuente, si vos soldás, si vos tenés los problemas, aprendés un montón. Bueno, otra pregunta más. Cuando trabajan en algo práctico, ¿qué diferencia hay entre hacer para probar o hacer para aprender? ¿Se siente algo en el taller? Digamos, ¿el taller es diferente en filosofía a un parcial o es más o menos lo mismo? ¿Ustedes hacen lo que le dicen para que aprueben? ¿O en la práctica te tienta a hacer alguna otra cosa más? ¿O te dan ganas de hacer alguna cosa más o te dan ganas de hacer menos? Digamos. Yo creo que la práctica te abre un poquito más a generarte vos propias preguntas, que en un parcial no las tenés. O sea, en un parcial tenés que contestar las preguntas que te ponen y te limitas capaz que a eso. Que en el TP Maker te surgen capaz que preguntas a vos. Bien. Porque decís, bueno, ¿esto por qué funciona? Claro. O más, bueno, elementales o no. Sí, 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 sí. ¿Alguien más? ¿Alguna filosofía más? ¿Lo No, piensan? Dale. no, yo creo que te motiva un poco más porque a veces te pones a hacer las guías y haces 40 ejercicios lo mismo y es para probar el parcial, para estaducho para el parcial y el TP Maker es como lo haces, poner el último, lo haces para llevártelo, para tener una herramienta para tu casa o para disfrutarlo. Claro, claro. Eso siempre te pichicatea. ¿Y qué les gustaría que se agregara? Digamos, ¿qué tipo de proyectos se podrían agregar que no tuvieron ahora en la experiencia que ustedes tienen? Digamos, ¿qué otras cosas se podrían hacer? ¿O para qué lado habría que inclinarlo más? ¿Para qué lado habría que ir más?
Yo creo que hay que ir, mi opinión, a lo que fueron los últimos TP, a TPs que tengan que ver con alguna herramienta, el magnetizador, qué sé yo, alguna lámpara específica con algún analógico, qué sé yo, algo más apuntado a cosas que sean tipo herramientas prácticas. Bien, bien. ¿Alguno más? ¿Alguna más? Sí, coincido con Iván totalmente, de que las cosas prácticas del día a día a uno también le sirven porque es lo que le da confianza y empieza a manejar un poco más las cosas del ingeniero de la vida real, así sea electrotecnia uno, que a pesar de ser la más básica, uno termina aprendiendo de todo, incluso hemos terminado ahora hasta con trifásica, y entender por lo menos un circuito eléctrico aplicado, aunque sea para encender un foco, lo más básico, eh, cosa del habitual que por ejemplo, a ver, Tenny, Norton, no digo que eso esté mal, está buenísimo porque es la base de la teoría que tenemos que entender. También lo que es la práctica del día a día y estar involucrado con lo que sucede está muy bueno, eso también podría agregarse. Bien, bien ahí. ¿Quién más? ¿Alguna otra cosa que les interesaría ver? Ponerle alguna rama en particular que les interesaría mirar, de hacer cosas, digamos, ¿para qué lado? Yo siempre cuento que yo estoy dirigiendo ahora proyectos, bueno, ahora no, hace rato que dirijo proyectos finales, y estoy dirigiendo, por ejemplo, proyectos finales de unos alumnos que están haciendo la automatización de los grupos de electrógenos en el hospital de comunidad. La entrada automática de esos grupos y todo ese tipo de cosas. Por un lado. Después, por otro lado, estoy dirigiendo a otro par de alumnos que está haciendo de proyecto final un sistema de vigía para motores marinos. ¿Vieron? ¿Saben lo que es un sistema de vigía de auto, de camiones, esas cosas? O sea, un aparatito que mide la presión del aceite, mide la temperatura, mide las condiciones eléctricas, la chispa, el estado de lo que sea, de la distribución, de lo que sea, y todo eso lo refleja. Imagínense eso puesto en un barco, puesto en una lancha, arriba de para prevenir que no haya un accidente en el mar. Tengo un grupo de alumnos que hacen eso. Después tengo otro grupo de alumnos que está haciendo un medidor de un flujómetro urinario para viejitos que tienen que hacer un examen de caudal urinario y ese tipo de cosas. O sea, se puede hacer, la electricidad es tan actualmente omnipresente que se puede hacer cualquier cosa. Tengo otros que están haciendo, por ejemplo, un puente grúa, están diseñando un puente grúa ascendente-descendente, con automatización de velocidad de acuerdo a la carga. ¿Qué más? Tengo otro que está haciendo una casilla rodante autoportante, autoexpandible para usar para espectáculos públicos y autocontraíble, digamos, de acuerdo al tipo de escenario que se necesite y todo eso. O sea, es tan amplio nuestras posibilidades de intervención en lo que es nuestra materia que daría para hacer hasta arte. Yo tomé un curso con una doctora en ingeniería electrónica que trabaja en Canadá, trabaja con la Universidad de Montreal, y ella está encargada de hacer, es el grupo de apoyo al arte que tienen ahí, se especializan en hacer iluminación artística y todo ese tipo de cosas. Yo jamás se me hubiera ocurrido a mí que eso podía ser trabajo de un ingeniero, y sin embargo es trabajo de un ingeniero eléctrico, ¿no? Y es trabajo de un ingeniero, y no solo de trabajo, está recontra bien pago y es absolutamente interesante. Así que tenemos muchas opciones. Pero yo siento que igual o sea, eso no estaría en esta materia. O sea, a la altura, el alcance de conocimiento que nosotros tenemos, está bueno que sea lo básico. Porque pasamos pasar un secundario en el que no tenemos contacto con nada eléctrico a focalizarnos en cómo se hace algo puntual, siento que es limitar. Sí, bien, O sea, podría ser, está bien. sería más adelante, estaría buenísimo que la facultad esté orientada para llevarte más adelante, cuando ya estés más afianzado con la práctica de los conceptos, a todos estos puntos. Sí, sí, sí.
Tenemos. Vas a ver, te va a llevar unas muy agradables sorpresas, espero. En la carrera vas a ver que lo vas a disfrutar, sí. Sí, sí. Nicolás, querías decir algo, yo te interrumpí, capaz. Perfecto. No, no, no. Por ahí se pueden hacer, habría que pensarlo y hay que verlo, y todavía no lo sé, pero se pueden hacer proyectos, creo que como decía Francisco hoy, a más largo plazo, ¿viste? Hacer proyectos que empiecen acá y que después vos lo puedas seguir en otra materia, que sería más la idea, no un proyecto que vos puedas empezar y terminar acá, quedás muy limitado en cuanto a lo que podés llegar a hacer. Pero podríamos hacer, habría que ver si se puede hacer un trabajo en ese sentido. Bueno, y para terminar, y ya no lo jodo más, Le sumo algo, profe, cortito. Me sí, coincido dale, con lo dale. que No, dice no, Mariano y Nicolás y también los chicos. Capaz, o sea, uno piensa en proyectos enormes, pero obviamente tenemos conocimientos limitados y también el tiempo es también limitado. Eh, Algo que capaz podría sumar es en una de las clases hacer la plaqueta que se hizo en el Taller Maker anterior, porque la verdad que está bueno, nada, dibujarla es como que la ves físicamente, después soldar sobre esa plaqueta. está bueno. Me parece que en lugar de usar la universal, tomar capaz una más, si es que tuviésemos tiempo, Sí, sí, eh, hay que para, buscarlo, hay que buscarlo. para dibujarla porque, bueno, usamos el programa, la mandamos a imprimir. Sí, 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 me gusta la idea. Yo, mientras ustedes van tirando, yo voy pensando, eh, a ustedes, ¿cómo, digamos, hablando del rol docente y de todo ese tipo de cosas, les interesaría más a ver, ¿qué les parecería a ustedes que la materia fuera, por ejemplo, por proyecto? Que ustedes tuvieran que elaborar, que, digamos, al menos un parcial lo saquemos y lo reemplazamos con un proyecto. ¿Qué les parecería eso? ¿Mejor, peor, más o menos o qué? Que fuera el proyecto, la evaluación final, ponele, tenés que hacer, tenés que lograr tal cosa. Que les aviso es lo que va a pasar el año que viene. Eso ya se lo aviso. Para mí El es para año que viene, mejor. ¿eh? Para mí es para mejor. Hay que ver cómo funciona igual, pero Sí, sí. o sea, La idea se nota sería interesante por lo menos. ponértelo al alcance, ¿no? O sea, ponerte un proyecto que, ponele que vos llegaras al, al magnetizador, pero que vos me tenés que garantizar que ese magnetizador levanta tantos gramos de fierro, ¿me Claro, entendés? bien hecho. Eso, exacto, no Sí, aproximado. está buenísima la idea, porque te pone la presión también al ser un método evaluativo, de decir Eso, esto tiene que funcionar sí o sí porque no pasa la Totalmente. materia. eso, Entonces te fuerza mentalmente a pensar y que ande, que es lo principal. Así que eso está buenísimo, como para sacar un parcial y poner eso de práctica es genial. sí. Además está bueno el trabajo en grupo en ese sentido, porque vas a tener que compartir con tus pares y se va a generar también un ambiente de tener que entregarlo bien, cómo trabaja cada ¿Vieron? uno, entender cada uno. Una de mis hijas estudió ahí diseño industrial y les hacían por ejemplo, una de las cosas que hacían cuando veían un poco de estática, no ven tanto como nosotros, pero una cosa que le hacían, por ejemplo, las hacían competir con estructura. Vos tenías que diseñar una estructura que aguantara 1 kilo de peso y que se rompiera con 3, por ejemplo. ¿Me entendés? Entonces, vos no podías hacer una estructura que aguante todo, que sea recontra reforzada de todo. Tenía que aguantar 1 kilo, pero se tenía que romper con 3. ¿Me entendés? Entonces yo te pongo los dos límites. Ponele, si vos querés, con el. Entonces te focalizo, te hago un quilombo en la cabeza porque ponele, te digo, tu magnetizador tiene que ser capaz de levantar, no sé, 10 gramos, pero no tiene que poder levantar
50. ¿Me entendés? Entonces, tenés los dos límites, tenés las Son dos límites cosas. reales igual esos. Porque es lo que vos decías antes, un fabricador no te da una bombilla que aguante 1000 volts. ¿Para qué? Claro, exacto. Está bueno. Exactamente. Sí, no, me parece para mejor eso del proyecto. Bien. Pues, es una de las cosas. El año que viene, ustedes en automatismo van a hacer un proyecto donde tienen que hacer algo concreto y lo tenemos que ver funcionar. Y lo bueno del proyecto es que vos sabés que o estás aprobado o estás muerto. Es fácil. Digamos, anda, no hay ningún tipo de problema. Si yo te dije que tiene que prender 3 luces y vos me prendés 2, chao. Y si te dije que tiene que prender una sola luz y vos me prendés 5, chau también. ¿Está? Entonces, es fácil y es lindo. Yo lo que a mí me entusiasma siempre de estas cuestiones de hacer es que te ponen muy en contacto con con lo que después te toca hacer. Porque cuando vos hacés como ingeniero, vos no hacés una instalación que sea lo perfecto y está todo bien y quédate tranquilo que a esto le podés meter. Si vos te llaman para hacer una empresa, a mí me han llamado, ponele para hacer hoteles, yo tengo hoteles, frigoríficos, hospitales, sanatorios, lo que, no sé, un montón de cosas diseñadas, no me acuerdo ya, edificios, bueno, obviamente, todas esas cosas, fábricas de procesado de chapa, todas esas cosas. Cuando vos haces la fábrica, vos no hacés una fábrica para que tu cliente pueda poner lo que se le cante. Vos haces una fábrica para las condiciones que te da tu cliente, y si tu cliente quiere ampliar la fábrica, después te llamará vos y vos le dirás, bueno, sí, mirá, en estas condiciones vos podés hacer, por dos razones muy evidentes. Una, porque si vos, cuando yo te llamo para que vos hagas un diseño para una lamparita, me haces un diseño que se puede conectar una lamparita y 200 motores eléctricos, sos una bestia, porque me haces gastar mucho más de lo que yo necesito, y dos, porque yo me tengo que reservar trabajo para mí, porque tengo que ser inteligente en ese sentido y conseguir continuidad honesta de mi trabajo. ¿Se entiende? Eso es mantener a tu cliente siempre activo para que te vuelva a contratar. La idea cuando uno trabaja como profesional es que vos querés que te contraten, no querés que te llamen una sola vez en la vida y después no te llamen más. ¿Se entiende? Bueno, hasta ahí. Y nada más. Nada más. Mira, maravilloso. Una cosa más. Cuando el docente, a ver, dice acá, cuando el docente acompaña, orienta o pregunta en lugar de explicar, ¿cambia la motivación o la forma de aprender para ustedes? ¿Es importante o no esa cuestión? O sea, que el docente, en vez de dar una clase magistral parado en el frente de la clase, esté con ustedes, les vaya explicando a medida que ustedes pregunten, ¿les viene bien o no les viene tan bien? ¿Cómo lo ven a eso? Yo quizás prefiero que en el taller el profesor esté más acompañando al lado mío y diciéndome, mira, estás haciendo esto, cualquier cosa, estás haciendo las cosas bien, antes que de una clase previa. O sea, la clase previa también ayuda un montón, pero no hacer una explicación total de todo, sino que también el 1 a 1 está bueno porque entendés bien específicamente lo que quiere decir. Quizás, qué sé yo, lo más simple, en una proto no te puede marcar a distancia más o menos qué te puede pasar. No sé, yo creo que el 1 a 1 con los profes, con Edu, Diego, nos dio una re mano al grupo, más que nada en el último taller, pero bueno, no sé, eso depende de la opinión de cada uno. A ver, quiero escuchar las opiniones, entonces. Seguimos. ¿Les sirve a todos o...? No, yo coincido con Delfina, es mucho más cómodo el 1 a 1 para los makers, es mucho más cómodo porque uno va haciendo y a medida que surgen dudas pregunta. Yo creo que es mucho más cómodo así que tener una clase magistral que te digan lo que va a pasar y después arreglate. Claro. Sí, sí, sí. Yo coincidiría desde lo personal nada más, ¿no? Pero ¿es la opinión que tienen todos o alguno tiene alguna opinión diferente?
en Sí, eso. sí, la verdad que el 1-1 está buenísimo. Más que nada para sacarse unas dudas personales que surgen en el momento, que está buenísimo que surjan también porque es parte de nuestro trabajo como alumnos tener dudas propias para seguir aprendiendo y que por ahí si hay alguna duda que se repite mucho en el grupo, ahí sí el profe por ahí puede parar todo, explicar en grupo y después seguir, pero que ese no sea el centro de la atención. Una cuestión, cuando armaron grupos, esto es una duda mía, cuando armaron un grupo, ¿siempre arman los mismos grupos o se cambian los componentes? ¿O tienden a formar siempre el grupo con las mismas personas? Es la primera vez personalmente que hago un trabajo en grupo. Mm. Claro, Y- es verdad. Eso es verdad. Es la primera materia en la que trabajo en grupo. y Justo Claro, igual, no nos yo hablo por mi conocíamos grupo antes tampoco. de que yo no conocía a ninguno del grupo. bueno, Estuvo bueno. está bien. Eso estuvo bueno. Claro, entonces uno no se quiere tirar por ahí con el que labura un poco menos, hay que decir la verdad. Claro, Como sí, no lo conoces, te vas al que más hay conoces. algunos Pero que ahora ya hablamos entre todos, digamos, nos conocemos todos juntos. bien. O sea, Sí, eso, buen grupo, es verdad. El grupo en general de alumnos estuvo copado. Son todos copados. bien, buena onda. Los demás, chicos, Francisco o No, Cristian. nosotros, yo particularmente estoy con Mariano, así que la verdad no nos conocíamos. La gran mayoría del grupo no nos conocíamos, capaz que sí de vista, pero nunca habíamos trabajado en grupo ni habíamos tenido alguna charla, así que la verdad que no repetimos grupo, es la primera vez. Ah, bien, mirá, buena onda. No repitieron grupo en los talleres, digamos así. No, en los talleres sí, porque básicamente nos obligaron a mantener el grupo, no porque fuera decisión nuestra, nos obligaron a mantener el grupo, pero digo, como materia y como grupo es la primera vez que trabajábamos. Bien, 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 excelente. Bueno, chicos, hasta acá, no los jodo más. Muchísimas gracias, son muy amables, siempre es un placer. Así que bueno, espero encontrarlos la clase que viene. Voy a ver si me puedo dar una vuelta. Si me siento mejor, me voy a dar. Ah, Joaquín, dijiste ahí, en mi caso no conocía a nadie, no lo había leído. Y no conocías a nadie, pero te integraste bien, Joaquín. ¿Anduviste bien? Sí. Te pudiste integrar bien, no tuviste problemas, perfecto. Perfecto, perfecto. Me alegro de eso. Es importante, hay un consejo que les doy, chicos, siempre júntense a estudiar. Es muy recomendable que se junten a estudiar más de uno. Uno aprende mucho de los compañeros que va formando y es la forma de aprender más rápido y de avanzar más rápido en la carrera. Consejo de alguien que tuvo que trabajar y estudiar toda la carrera y que me costaba un montón poderme juntar y buscaba de hacerlo. Siempre recomendado. Chicos, no los jodo más. Muchísimas gracias, che, muy, muy amables por la paciencia y por las opiniones. Estuvieron muy interesantes. Muchas gracias, nos vemos. Un No, abrazo. nada, profe, nos vemos. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego.